Pensamiento del día lunes 16 de junio. Hacer prevalecer la mansedumbre. Felices los mansos porque recibirán la tierra en herencia. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 5. El sermón de la montaña marca el inicio de la misión de Jesús, que se abre con las bienaventuranzas. En la tercera de las 8 que trae el Evangelio, se nos propone felices los mansos porque recibirán la tierra en herencia. ¿A quién se considera manso? A aquel que no se irrita ante el mal ni se deja llevar por las emociones violentas. El que sabe dominar y encauzar las propias reacciones, sobre todo la cólera y la ira. Sin embargo, su mansedumbre no tiene nada que ver con la debilidad o el miedo. No es connivencia con el mal o con el silencio cómplice. Al contrario, requiere una gran fortaleza de ánimo, donde el sentimiento del rencor y de venganza cede su lugar a la actitud enérgica y calma del respeto por los otros. Con la bienaventuranza de la mansedumbre, Jesús propone un nuevo tipo de provocación: poner la otra mejilla, hacer el bien a quien nos hace daño, dar todo el manto a quien nos pide la mitad. Ella sabe vencer el mal con el bien, y Jesús a los que viven les hace una gran promesa: recibirán la tierra en herencia. En la promesa de la tierra se puede ver otra patria, la de Jesús, el reino de los cielos, la vida de comunión con Dios. Quien vive la paciencia es feliz desde ahora, porque ya experimenta la posibilidad de cambiar el mundo a su alrededor, sobre todo de cambiar las relaciones. En una sociedad donde suelen imperar la violencia, la arrogancia, la opresión, se vuelve signo de contradicción e irradia justicia, comprensión, tolerancia, dulzura, aprecio por el otro. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la Palabra de Vida de noviembre de 2005. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de Vida, junio de 2025. Denles ustedes de comer. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 13.